Capítulo 2. El J subterráneo. Arten y Pursa desaparecieron en un instante, y mi mente se quedó dando vueltas. ¿Sucedió esto realmente? ¿Fue una alucinación? ¿Volverían alguna vez? Ni siquiera había pensado en preguntarles cómo habían llegado hasta aquí ni qué eran exactamente. ¿Eran ángeles, maestros ascendidos, viajeros del tiempo o qué? Por encima de todo, ¿por qué aparecían para brindarme enseñanzas de metafísica avanzada a mí, un tipo común y corriente, interesado en la espiritualidad pero ni siquiera había ido a la universidad? Decidí inmediatamente que no contaría a nadie lo que me había ocurrido, ni siquiera a Karen. Estaba pasando una temporada muy tensa y difícil en el trabajo, que le exigía mucha concentración. Lo último que necesitaba ahora era enterarse de mi historia a lo Juana de Arco con figuras animadas. Confiaba en mi perro Nupi, podía contar con que no juzgaría. Entonces traté de tomar distancia, relajarme y esperar para averiguar si el episodio solo había sido una extraña alucinación producto de una excesiva meditación o si volvería a ocurrir. Aquella noche en la cama, cuando Karen ya estaba dormida, continué despierto durante horas, reflexionando sobre algunas de las cosas que mis visitantes habían dicho. Sentía una resistencia natural hacia la idea de que Dios no había creado el mundo, ya que durante toda mi vida me habían dicho lo contrario. Pero mientras pensaba en ello, advertí que esta idea respondía a muchas preguntas. Siempre me había preguntado cómo Dios podía permitir tanto dolor, sufrimiento y horror en el mundo, y cómo gente buena a veces tenía que pasar por infiernos inenarrables. Si lo que Arten y Pursa decían era cierto, eso significaba que Dios no tenía nada que ver con todos estos horrores. De algún modo esto hacía que Dios me diera menos miedo. Mientras me quedaba dormido me preguntaba si creer que Dios era ajeno a la creación de este mundo no sería un insulto hacia Él, o simplemente un insulto a un antiguo mito que la mayoría de la gente había decidido incorporar a su religión. Considerando seriamente la posición de Arten y Pursa, ¿cómo sabía que no estaba mejorando mi opinión sobre Dios, haciendo de Él algo más accesible? Una semana después, un martes por la noche, estaba solo en mi comedor realizando algunas tareas propias de mi negocio, cuando Pursa y Arten me sorprendieron con una segunda aparición. En esta ocasión yo estaba en el sofá y cada uno de mis visitantes apareció en una silla. Arten empezó a hablar casi inmediatamente. Arten, pensamos en venir a visitarte esta noche porque sabíamos que Karen salía con unos amigos. Has tomado la decisión correcta al no contarle nada sobre nosotros por el momento. Ahora mismo ella tiene sus propias preocupaciones. Permítele aprender lo que tiene que aprender. Hay maestros que intentarán decirte que la vida no es un aula y que no estás aquí para aprender lecciones, sino simplemente para experimentar la verdad que ya se encuentra dentro de ti. Están equivocados. Tu vida es muy parecida a un aula, y si no aprendes tus lecciones, no experimentarás la verdad que está dentro de ti. No hay nada de malo en sentir y experimentar los ciclos de tu vida. Ciertamente, en tu estado actual, te resultaría difícil no hacerlo, pero hay una mejor manera de observarlos. Pursa, has estado pensando mucho durante la semana pasada. ¿Estás preparado para continuar? Gary, antes me gustaría saber algo de vosotros. ¿Cómo sois exactamente? ¿Cómo os materializáis aquí? ¿Por qué habéis venido a mí? ¿Por qué no algún tipo con fuego en su vientre que quiera ser profeta? Mis mayores anhelos son mudarme a Hawái, estar en comunicación con la naturaleza y beber cerveza, aunque no necesariamente en ese orden. Arten, lo sabemos. En primer lugar, ambos somos maestros ascendidos. No somos ángeles. Los ángeles nunca encarnaron en cuerpos. Al igual que tú, hemos nacido miles de veces, o al menos así lo parecía. Ahora ya no necesitamos nacer. En segundo lugar, nuestros cuerpos presentes representan las últimas identidades terrenales que tuvimos.
No te diremos cuándo fue eso, porque está en tu futuro, y no queremos darte información sobre algo que aparentemente aún tiene que ocurrir. Gary, no querés interrumpir la continuidad espacio-tiempo, ¿verdad? Arten, lo cierto es que el enigma espacio-tiempo nos trae sin cuidado. Simplemente no queremos quitarte oportunidades de aprender tus lecciones de primera mano y acelerar tu regreso a Dios. La mayoría de los maestros ascendidos emplean su última identidad terrenal para el propósito de enseñar, teniendo en cuenta que el término última es un concepto lineal e ilusorio. Algunas apariciones afirman ser maestros ascendidos, cuando en realidad son deseos provenientes de la parte de la mente que proyecta la aparición. Este tipo de aparición es semejante a ver un fantasma o un alma perdida. Una descripción aún mejor sería un alma aparentemente separada, pero un verdadero maestro ascendido sabe que en realidad no puede ser separado de Dios ni de nadie. Gary, han dicho que estuvieron con J hace 2000 años. ¿Me estaban tomando el pelo o pueden decirme quiénes eran? Arten, en aquel momento ambos eran personas que vosotros ahora conocéis como santos. Asumís que todos los santos son maestros ascendidos, pero no es así. El simple hecho de que la iglesia llame a alguien santo no hace que tenga el mismo nivel de realización que J. Siempre pensé que la iglesia había sido generosa conmigo al hacerme santo, considerando que nunca pertenecía a su religión. Éramos judíos, como también lo era J. Si hubieras preguntado a cualquiera de nosotros sobre el cristianismo, te hubiéramos dicho, ¿de qué me hablas? Sí, algunos de nosotros pusimos en marcha sectas judías basadas en el Maestro, pero ciertamente no una religión separada. Hicieron falta cientos de años para que se inventara el cristianismo, y no tuvo nada que ver con nosotros. De hecho, aún se siguen inventando. ¿Cuántos de vuestros cristianos americanos contemporáneos saben que sus ideas más sagradas, como el éxtasis, ni siquiera tuvieron nombre en el siglo XIX? Estas ideas son cíclicas. Algunos de los primeros cristianos, y muchos otros después de ellos, han pensado que J volvería muy pronto en su cuerpo glorificado. Pero, como verás, J ahora enseña tal como lo hace el Espíritu Santo, a través de la mente. Pursa. En cuanto a cómo nos materializamos, aún no podrías entenderlo, pero te diremos que la mente proyecta imágenes corporales. Tú piensas que los cuerpos hacen otros cuerpos y que los cerebros piensan, pero nada excepto la mente puede pensar. El cerebro solo es una parte del cuerpo. La mente es la que proyecta cada cuerpo, incluyendo el tuyo. No estoy aludiendo a la pequeña y diminuta mente con la cual te identificas. Me estoy refiriendo a la gran mente que está fuera del tiempo, del espacio y de la forma. Esta es la mente con la que Buda entró en contacto, aunque la gente no se da cuenta que desde ahí aún queda un paso más, un paso importante para unirse con Dios. Esta mente creó la totalidad del universo, cada cuerpo y cada forma que parece estar en él. La pregunta es, ¿por qué? Llegaremos a la razón, que en tu caso es inconsciente, de por qué fue fabricado tu cuerpo. Pero nuestro estado de conciencia nos coloca en la posición de poder fabricar deliberadamente estos cuerpos con el único propósito de comunicarte el mensaje del Espíritu Santo de un modo que puedas comprender y aceptar. Respecto a nosotros mismos, sabemos que no tenemos ninguna otra identidad que no sea el Espíritu Santo, de modo que somos sus manifestaciones y nuestras palabras son las suyas. Cuando J se nos apareció en carne y hueso después de ser crucificado, simplemente había fabricado otro cuerpo para comunicarse con nosotros. Su mente podía hacer que su cuerpo apareciera o desapareciera, como en la tumba. No pudimos entender esto en aquel entonces, de modo que cometimos el grave error de atribuirle un gran significado al cuerpo de J, que en realidad no era nada, en lugar de dárselo a su mente, que es lo importante. En cualquier caso, no deberéis juzgar a ninguno de nosotros por ser demasiado escéptico.
¿Cómo te sentirías si alguien que supieras sin sombra de duda que estaba tan muerto como un cadáver se parara a charlar contigo, incluso te dejara tocarle para que supieras que era verdaderamente él? Gary, no sabría si cagarme en los pantalones o quedarme ciego. Pursa, nuestra reacción fue similar, aunque no nuestro lenguaje. Déjame que te pregunte, ¿recuerdas al padre Raymond de Crasil? Gary, claro. Pursa, ¿recuerdas que te habló de un contemporáneo de Sigmund Freud llamado Grodig? Nota, aunque yo no era católico, acepté acompañar al amigo a quien había desistido de demandar judicialmente y participar en un encuentro espiritual de 3 días llamado el Crasil, que tuvo lugar en una iglesia católica de Massachusetts. En aquel encuentro destacó la risa, la música, el amor y el perdón, y fue una gran sorpresa para mí porque no sabía que hubiera católicos felices. Durante aquel fin de semana conocí a un sacerdote y psicólogo llamado Padre Raymond, que había investigado a un tal Gordic. La investigación le había causado una gran impresión y me contó algunas cosas. Gary, sí, decía cosas semejantes a las que me están contando vosotros. El padre Ray dijo que Godric era respetado por Freud y que fue un auténtico revolucionario. Aparentemente Godric había llegado a la conclusión de que los cerebros y los cuerpos en realidad son fabricados por la mente, en lugar de ser al revés, y que la mente, descrita por Godric como una fuerza llamada de Elo, lo fabricaba por sus propios fines. Pursa. Suficientemente preciso, querido alumno. Tu memoria es firme como un cepo de acero. El doctor Grodig acertó en sus conclusiones, aunque ciertamente no tenía la imagen completa que J. sí poseía. A propósito, a diferencia de los apóstoles y de los primeros fundadores del cristianismo, el doctor Grodig se suponía ni pretendía saberlo todo. Solo dijo aquello que sabía, pero aún así estaba adelantado cientos de años luz con respecto a sus sucesores, los adoradores del cerebro. Casi es innecesario añadir que debido a los puntos de vista de Godric, el mundo se mantuvo distanciado de él. Le mencionamos ahora y volveremos a hacerlo más adelante, simplemente para indicar que siempre han existido personas brillantes cuyo nivel de observación estaba mucho más alineado con la verdad que el pensamiento del mundo. Gary, mi siguiente pregunta es, ¿os estáis apareciendo en mí en lugar de a otra persona más apropiada? Porque, Pursa, ya te lo dijimos la última vez, pero la explicación fue demasiado simple para ti. Estamos aquí porque nos resulta útil aparecer ahora mismo. Eso es todo lo que tienes que saber. Gary, a partir de lo que dicen, no estoy seguro de cuál es mi papel en su aparición. ¿Los está proyectando mi mente o es su mente? Arten, la pregunta está fuera de lugar, porque solo hay una mente. Finalmente todo acaba siendo una cuestión de propósito, pero lo cierto es que hay diferentes niveles, tanto de pensamiento ilusorio como de experiencia resultante. Más adelante volveremos al tema. Gary, ¿ya saben que tengo que preguntarles qué dos santos eran? Pursa, sí, es justo que te lo digamos, pero no vamos a abundar en el tema. Preferimos dedicar el tiempo de nuestras visitas a clarificar el papel y las enseñanzas de J para ti, en lugar de perder el tiempo tratando de aclarar nuestros papeles. Mejor dicho, nuestros insignificantes papeles. Queremos que aprendas y vas a tener que confiar en que sabemos muy bien qué decirte para facilitar tu aprendizaje. El hecho establecido es que yo era Tomás, generalmente llamado Santo Tomás, autor de la parte del ahora famoso Evangelio de Tomás. También sabes de primera mano que la versión en lengua copta de ese Evangelio, descubierta cerca de Nag Hammadi en Egipto, era una versión transcrita que contiene algunos dichos que J no dijo y que yo nunca puse en el original. Pronto comentaré este evangelio contigo, pero como ya te he dicho, no vamos a abundar en ello. De todos modos, nunca conseguí acabarlo. Hubiera puesto la parábola del hijo pródigo al final, pero no pude hacerlo porque me mataron.
Gary, la vida es una porquería, ¿no es así? Pursa, eso es cuestión de interpretación. A propósito, voy a suponer que eres lo suficientemente sofisticado como para entender que no es inusual ser hombre en algunas vidas y mujer en otras. Gary, puedo imaginarlo. ¿Y qué hay de ti, Arten? ¿No miras a contar que eras la Virgen María? Arten, no, pero ella era una mujer maravillosa. Probablemente no he sido lo suficientemente famoso como para impresionarte, lo cual me parece bien. Yo era Tadeo, aunque mi nombre de pila era Leveo, y J me dio el nombre de Tadeo. Era humilde y tranquilo y era un buen estudiante. Las iglesias me llamaron San Tadeo y también Judas Tadeo, que no hay que confundir con Judas Iscariote. No tuve que hacer gran cosa para ganarme la distinción de la santidad. Algunas personas piensan que escribí la epístola de Judas, pero no lo hice. Formé una secta con Tomás y visité Persia, pero no participé en toda esa moda de los martirios como algunos creen. Simplemente estuve en el momento y lugar adecuados para que me santificaran. Gary, eres un holgazán afortunado. ¿Tienes algún trabajo de ese tipo para mí, Tadeo? Arten, sí, lo estás haciendo ahora mismo. ¿Quieres que sigamos enseñándote? Gary, sí, sobre todo porque me he dado cuenta de que pienso de manera diferente respecto a Dios desde la última vez que estuvieron aquí. Siento que puedo confiar más en Él, que tal vez Él no tiene nada contra mí y que tampoco es responsable de mis problemas y sufrimientos, pasados o presentes. Arten, muy bien, hermano, muy bien. Gary, pero solo para que me quede claro, ¿no están diciendo que Dios no creó algo del universo? Más bien están diciendo que Él no tiene nada que ver con nada de ello y que toda la historia del Génesis es un invento. Arten, muy bien. Abordaremos primero los asuntos más antiguos. Nuestro propósito no es menospreciar a nadie, aunque a la gente le ofende que no comparta sus creencias. Como ya hemos indicado, simplemente estamos de acuerdo en no estar de acuerdo con las enseñanzas de otros. Debe quedar muy en claro para todos que uno de los aspectos más importantes de las antiguas escrituras es la ley y el castigo para cualquiera que no la siga al pie de la letra. Aunque el verdadero propósito de este ciclo de crimen y castigo no es el que piensas, no hay nada malo en el intento de establecer leyes para que exista un orden social. Hace 2000 años las antiguas escrituras nos eran muy queridas a Tomás y a mí, pero ya habíamos empezado a darnos cuenta de que, al igual que con vuestro actual sistema legal, finalmente las leyes tienen todo que ver con las propias leyes y nada que ver con la justicia. Aparte de los pasajes horribles y amenazantes, también hay algunos pasajes muy hermosos y profundos en las antiguas escrituras con los que podemos estar de acuerdo incluso ahora. No obstante, si vuelves al relato de la creación del Génesis, te encontrarás problema muy serio, problema con el que la gente de bien de muchas fe diferentes han topado desde que esa historia se escuchó por primera vez, incluso antes de que fuera una escritura. Tal como dice la historia, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Gary, él se escribe sus propias críticas. Arten, Dios sigue adelante y crea a Adán y le consigue una cita, Eva. La vida es un paraíso, pero Dios les da una sola regla. Haced lo que queréis, niños, pasadla bien, pero no os atreváis a comer aquel árbol que está allí, el árbol de la sabiduría. Así la serpiente hace de las suyas. Eva toma, le da un mordisco y tienta a Adán para que así podáis culpar a la mujer por todo. Y entonces Adán también prueba un bocado. Ahora bien, esto se paga muy caro. El gran hacedor iracundo expulsa a Adán y Eva del paraíso. Y además, para completar la cosa, dice a Eva que tendrá que sufrir grandes dolores durante el parto. Eso le enseñará. Pero espera un momento, si Dios es Dios, ¿no sería perfecto? Y si es perfecto, ¿no lo sabría todo? Hasta los padres de hoy saben que el modo más seguro de que sus hijos hagan algo es prohibírselo. Entonces, si Dios es bueno y lo sabe todo, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Gary, bueno, aparentemente Dios ha dispuesto que sus propios hijos fracasen para poder tener el placer de castigarlos sin piedad por algo que Él ha puesto en marcha. Arten,
Ciertamente da esa impresión, ¿no? Pero ¿haría Dios algo así? Si tuvieras un hijo, ¿podrías tú hacer eso? ¿Cómo podrías confiar en un Dios así? Actualmente sería acusado de abuso infantil. Entonces, ¿cuál es la verdad? La respuesta es evidente para cualquiera que esté dispuesto a quitarse las anteojeras. Dios no haría eso. Él no es un idiota. El relato del Génesis es la historia simbólica de la fabricación del mundo y de los cuerpos por parte de la mente inconsciente, por razones de las que no eres consciente, pero de las que debes hacerte consciente. Gary. Entonces, a partir de esto y de lo que me has dicho antes, entiendo que J no estuvo de acuerdo con parte del pensamiento jurásico del Génesis, así como buena parte de las antiguas escrituras, y que realmente estaba enseñando algo más original, algo que la mayoría de la gente no pudo entender, y por eso lo sustituyeron por sus propias creencias. Pursa, sí, J solía ignorar las escrituras que no estaban muy basadas en la verdad, pero ofrecía la correcta interpretación de las escrituras que sí tenían cierta base de verdad. Ciertamente él no se adhería al típico discurso del fuego del infierno y de la condenación. Eso era cosa de Juan el Bautista, pero Juan también tuvo sus momentos más serenos. Fue él y no J quien dijo ama a tus enemigos. J no tenía el concepto de enemigo. La gente no se da cuenta de que Juan era mucho más famoso que J en aquellos tiempos. Juan tenía lo que las multitudes querían realmente. Así es como se consigue el éxito en el mundo, cualquiera que sea tu trabajo, la oferta y la demanda. Puedes tener éxito si tienes lo que la gente quiere. No tienes ni idea de lo poco inspirada que es la gente, incluyendo a vuestros líderes espirituales, que siempre intentan espiritualizar la abundancia del mundo. El nivel del éxito que consigas o la cantidad de dinero que tengas no tiene nada que ver con tu grado de iluminación espiritual. Estas cosas son como las manzanas y las naranjas. Esa historia de los panes y los peces solo era simbólica. En realidad nunca ocurrió. Significa que existe una manera de recibir guía respecto a cómo proceder en el mundo, y eso es algo en lo que entraremos. Pero deja de intentar espiritualizar el dinero. No hay nada malo en el éxito ni en el dinero, pero tampoco tiene nada de espiritual. Y a propósito, no prestes atención a esa increíble interpretación que las iglesias atribuyen a J en cuanto debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las iglesias usan ese dicho para tratar de recaudar dinero, pero J no estaba hablando de dinero. Lo que estaba diciendo es que el César tenga las cosas de este mundo, porque no son nada. Que Dios tenga tu espíritu, porque lo es todo. Él era un maestro de sabiduría que enseñaba amor puro y verdad. Mucha gente piensa que tanto Juan como J eran esenios. Es cierto que a veces ambos visitaban a los esenios y tenían amigos entre ellos, pero nunca fueron miembros de esa secta. Ambos eran viajeros. J finalmente dejó de contar con el favor de los esenios. Ellos habían amado a Juan porque él respetaba sus leyes y creencias, pero acabaron odiando a J porque no veía la necesidad de inclinarse ante sus preciosas reglas. El Qumran no se derramaron muchas lágrimas cuando llegó la noticia de la muerte de J. 35 años más tarde, la mayoría de los esenios fueron a Jerusalén para luchar contra los romanos en una revuelta. Como muchos otros, creyeron que aquel alzamiento era el apocalipsis, los hijos de luz contra los hijos de la oscuridad y todas esas tonterías. Fue un desastre total. Al final, los esenios vivieron por la espada y murieron por la espada. Actualmente se está tratando de convertir a los esenios y a los manuscritos del Mar Muerto en algo especial, del mismo modo que se intenta convertir en grandes maestros espirituales a mucha gente del pasado cuando no lo fueron. Eran personas como tú. Algunas personas de tu generación piensan que los mayas salieron vibrando del planeta en un estado de completa iluminación espiritual. ¿Qué os hace pensar que fueron iluminados? Practicaban sacrificios humanos. ¿Cuán iluminado te parece eso?
Solo eran personas como los eseños, como los europeos, como los indios americanos y como tú. Acéptalo y sigue adelante. Gary, de modo que no debería dejarme impresionar demasiado por ese antiguo libro espiritual que quiero leer para que me ayude en mi negocio, el del arte de la guerra. Pursa, la guerra no es un arte, es psicosis. Pero ¿por qué no intentar espiritualizarla? Intentas espiritualizar todo lo demás. No estoy hablando únicamente de Sun Tzu y de su obra El arte de la guerra. Finalmente te darás cuenta de que no puedes espiritualizar nada que no sea espíritu, lo que significa que realmente no puedes espiritualizar nada en el universo de la forma. Lo verdaderamente espiritual solo está más allá de la forma. Es ahí donde verdaderamente perteneces y donde finalmente regresarás. Como ejemplo de la espiritualización de los objetos, tienes pensamientos románticos sobre los bosques tropicales sudamericanos y piensas que son uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Si pudieras observar a cámara rápida lo que ocurre allí, por debajo del suelo, verías que las raíces de los árboles compiten unas con otras por el agua, al igual que todas las criaturas del bosque luchan por la supervivencia. Gary, vaya, en el mundo de ahí afuera los árboles se comen unos a otros. Lo siento. Bursak, todo lo cual nos lleva de vuelta a nuestro hermano J y aquello que enseñaba. Hay un par de razones muy importantes por las que no pudimos entender buena parte de lo que nos decía. Deberías tomar nota de ello porque también te impedirán comprender lo que directamente te está diciendo a ti. En primer lugar, él no estaba hablando de otra persona. No hay nadie más, no hay nadie ahí afuera. Pero no basta con decir eso. La experiencia de esto llegará y cuando lo haga será más liberadora para ti que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Pero la principal razón por la que no podíamos entender el mensaje de J es que tomamos todas nuestras creencias anteriores y las superpusimos sobre lo que él decía. La gente siempre hace esto con su espiritualidad. Allí estaba J, retándoles a subir a su nivel, y ellos seguían bajándole al suyo. Nosotros estábamos dedicados a las antiguas escrituras, y te digo ahora que de ningún modo podríamos haber visto a J excepto a través del filtro de nuestras creencias previas. Él era un salvador, sin duda, pero no del tipo que promueve una salvación experimentada por otros. Él quería enseñarnos a tomar parte en nuestra propia salvación. Cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, quería decirnos que siguiéramos su ejemplo, no que creyéramos en Él personalmente. No deberías glorificar su cuerpo. Él no creía en su propio cuerpo. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Eso fue nuestro error. Pero eso no significa que tú también tengas que cometerlo. Hoy por hoy mucha gente contempla a J con los ojos del Nuevo Testamento o a través de la lente de algunas cosas tomadas de la nueva era, pero cuando su mensaje es comprendido, en realidad no se parece a ningún otro. Gary, sí, pero ¿no ha habido siempre alguna gente espiritualmente iluminada como J y lo comprendía todo? Pursa, no siempre, pero sí, ha habido otros en algunos momentos, y no siempre provienen de los mismos caminos espirituales. Esto pone sobre el tapete otro tema importante. La religión o la espiritualidad en la que crees no determina en términos de conciencia cuán espiritualmente avanzado estás. Hay cristianos que se encuentran entre los más realizados y hay cristianos que son unos charlatanes. Eso es cierto en todas las religiones, filosofías y prácticas espirituales sin excepción. Gary, ¿y por qué es así? Pursa, ¿te gustaría aportar esa respuesta, Arten? Arten, claro que sí. La razón por la que eso es así es porque son 4 los principales estados de aprendizaje por los que tendrás que pasar en tu camino de regreso a Dios. Todo el mundo pasará por los 4, y todos los que progresen en estos niveles en ocasiones retrocederán y avanzarán inesperadamente entre ellos.
Cada nivel comprende diferentes pensamientos y las experiencias resultantes, y así interpretarás exactamente la misma escritura de distintos modos dependiendo de cuál sea tu actitud de aprendizaje. El estado es que casi todo el universo es el dualismo. La mente cree en el dominio del sujeto y del objeto. Conceptualmente, a los que creen en Dios les pueden parecer que hay dos mundos, y ambos son verdad, el mundo de Dios y el mundo del hombre. En el mundo del hombre crees, práctica y objetivamente, que de hecho hay un sujeto, tú, y un objeto, a saber, todo lo demás. Esta actitud ha quedado bien expresada en el modelo de la física newtoniana. Se cree que los objetos que constituyen el universo humano, que hasta los últimos cientos de años se llamaba simplemente el mundo, refiriéndose a la totalidad de la manifestación, existen separados de ti y que tú los puedes manipular. Este tú hace referencia al cuerpo y al cerebro, que parecen hacerlo funcionar. De hecho, como ya hemos dicho, el cuerpo y el cerebro que crees ser parecen haber sido causados por el mundo. Como veremos, la idea es exactamente al revés. Necesariamente, la actitud hacia Dios que acompaña a esa actitud de aprendizaje es que Él está en alguna parte fuera de ti. Ahí estáis tú y Dios, aparentemente separados el uno del otro. Dios, quien en verdad es real, parece distinto e ilusorio. El mundo, que en verdad es ilusorio, parece inmediato y real. Por razones que describiremos más adelante, tu mente dividida, que se separó de su casa como el hijo pródigo, ha asignado inconscientemente a Dios las mismas cualidades que posee tu mente aparentemente separada. Así Dios y los mensajes que parecen venir de Él están en conflicto. Recuerda que la mayor parte de esto es inconsciente, lo que significa que parece existir allá afuera en el mundo en lugar de existir en tu propia mente dividida. Por eso Dios es considerado al mismo tiempo como un Dios compasivo e iracundo. Es al mismo tiempo amoroso y un asesino, dependiendo aparentemente de su estado de ánimo. Esto puede ser una buena descripción del conflicto de la mente dualista, pero difícilmente sea una descripción de Dios. Es casi innecesario añadir que todo esto conduce a una serie de paradojas incontrolables, incluyendo la extraña noción de que Dios ordena a determinada gente que mate a otros con el propósito de adquirir ciertas tierras y posesiones, o para revelar a todos cierta versión de la justicia o de la verdadera religión. La absurda tragedia de la dualidad es considerada normal por todas las sociedades modernas que están locos de atar. La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasarás durante tu regreso a Dios suele ser denominada semidualismo. Podría ser descrita como una forma más suave y bondadosa del dualismo, porque la mente ha empezado a aceptar ciertas ideas verdaderas. Una vez más, no importa cuál sea tu religión, razón por la cual todas las religiones tienen algunas personas muy amables, gentiles y relativamente libres de juicios. Una de las ideas que la mente aceptaría en esta etapa es el concepto de que Dios es amor. Sin embargo, una noción tan simple como esta, si se cree verdaderamente, traería consigo algunas preguntas muy difíciles. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede también odiar? Si Dios es verdaderamente amor perfecto, ¿puede cometer errores? Si Dios es creador, ¿podría mostrarse vengativo con aquello que Él mismo ha creado? Cuando se ve con claridad que las respuestas a estas preguntas es por supuesto que no, queda abierta una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. En el estado de semidualismo, tu mente ha empezado a perder parte de su oculto pero terrible miedo a Dios. Ahora Dios te resulta menos amenazador, como tú mismo nos has comentado. Una forma primitiva de perdón ha enraizado en ti. Sigues pensando que eres un cuerpo, y tanto Dios como el mundo siguen pareciendo que están fuera de ti, pero ahora sientes que Dios no es la causa de la situación.
Quizás la única persona que siempre estaba allí cuando las cosas parecían irse al garete eras tú. El perfecto amor solo puede ser responsable de lo bueno, de modo que todo lo demás debe de venir de alguna otra parte. Pero, como veremos en nuestra próxima actitud de aprendizaje, no hay ninguna otra parte. Pursa. De modo que ahora llegamos al tema del no dualismo. Recuerda que tanto si estamos hablando de una actitud de aprendizaje como de una visión espiritual, siempre nos estamos refiriendo a un estado de la mente, una actitud interior y no algo que se vea en el mundo con los ojos del cuerpo. Comenzaremos con una idea simple. ¿Recuerdas ese viejo acertijo que pregunta si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, sigue haciendo ruido? Gary, claro que sí. No puede ser probado, por eso la gente siempre acaba discutiendo sobre él. Pursa, ¿cuál dirías que es la respuesta? Prometo no discutir contigo. Gary, yo diría que el árbol siempre hace ruido, tanto si hay alguien allí para oírlo como si no. Pursa, y te equivocarías completamente, incluso en el nivel de la forma. El árbol emite ondas sonoras. Las ondas sonoras, como las ondas de radio y en realidad las ondas energéticas de todo tipo, necesitan ser captadas por un receptor. Hay muchas ondas de radio que inundan esta habitación en este momento, pero no hay sonido porque no hay un receptor sintonizado con ellas. El oído humano y el animal son receptores. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, no hace ningún ruido. El sonido no es sonido hasta que lo oyes. Del mismo modo que la onda energética no parece materia hasta que la ves o la tocas. Acortando una larga historia, debería ser evidente a partir de lo anterior que hacen falta dos para bailar un tango. Para que cualquier cosa pueda interactuar, necesitas la dualidad. Evidentemente, sin dualidad no hay nada con lo que interactuar. No puede haber nada en el espejo sin una imagen delante del espejo, asociada a un observador que lo percibe. Sin dualidad no hay árbol en el bosque. Como saben algunos de vuestros físicos cuánticos, la dualidad es un mito. Y si la dualidad es un mito, no solo no hay árbol, sino que no hay universo. Sin ti para percibirlo, el universo no está ahí. Sin ti para percibirlo, el universo no está aquí. Pero la lógica dicta que sí, el universo está aquí. Tú tampoco estás aquí. Para fabricar la ilusión de la existencia, tienes que tomar la unicidad y dividirla aparentemente. Y eso es precisamente lo que has hecho. Todo es un truco. El concepto de unidad no es muy original. No obstante, la pregunta que muy pocos se plantean es: ¿con qué soy realmente uno? Gracias por escucharme, Gabriel.